Bueno, yo le comento, no quiero ser pesado, pero como estamos con Alan McCrea Steele de la consultora Edelman, que nos trajo este estudio que hace todos los años esta consultora sobre la confianza, digamos, el Trust Barometer, el barómetro de confianza en empresarios, en gobiernos, en las ONG, y que nos llamaba tanto la atención de que en la Argentina la confianza en el gobierno se derrumbó y está en el nivel más bajo del mundo, por lo menos de los 26 países comparados, y que el nivel de confianza de los empresarios es medianamente bueno, no es el mejor, porque hay otros países donde la gente confía más en sus empresas, que por qué las empresas no salen a, bueno, opinar que el rumbo no es el que por lo menos lleva a los países exitosos a ser exitosos. O sea, cualquiera de nuestros vecinos, exceptuando por supuesto a Venezuela, que está, yo diría, peor que nosotros a pesar de su petróleo, pero los países exitosos tienen un modelo, para usar los términos que le gusta a la presidenta, un modelo en donde los protagonistas de la economía son las empresas, no el Estado. Y la verdad que me hizo acordar, repásela si quiere, ahí en El Cronista, una columna que escribió su servidor, comparando lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial cuando Adolfo Hitler decidió invadir Checoslovaquia, que lo hizo pacíficamente, caminando. ¿Cómo lo hizo? Bueno, los asustó a los ingleses, a todo el mundo, que terminaron diciéndole, bueno, dale, invadí tranquilo que nosotros no decimos nada. Y había prometido que si invadía Checoslovaquia, después Hitler se iba a quedar tranquilo. Y la realidad es que Checoslovaquia, y esto es un dato histórico que es real, tenía unas fortificaciones fenomenales. Y el pueblo checoslovaco tenía unas ganas de ir a las armas para defender a su país impresionante. Y tenía un armamento más moderno todavía que la Alemania nazi. Pero los ingleses, ¿no? Como los industriales cuando hablan con Moreno, los ingleses terminaron convenciendo al gobierno checo que se entregara, que era en aras de la paz mundial. Por supuesto que Hitler entró caminando en Checoslovaquia, los checos no se defendieron porque les pidió prácticamente Europa que no se defendiera, y después la Segunda Guerra Mundial se armó igual, y fue un despelote mundial en el que murieron, no sé, 50 millones de personas, igual. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los empresarios no están aprovechando que tienen esa ventaja de credibilidad, de confianza sobre el gobierno argentino, por lo menos, para decir, muchachos, este no es el rumbo? Por temor. Creo que principalmente esa es la razón. El temor que hay por sacar la cabeza es grande. Creo que hay una preocupación generalizada dentro del mundo de los empresarios muy fuerte. El que hace algo distinto a lo que el gobierno quiere definitivamente va a tener un castigo. Ahora, ¿qué pasa si los empresarios arman, de hecho ya tienen, porque hay una agrupación que se llama AEA, está la UIA, hay varias organizaciones, podrían armar una nueva si quisieran, que se llame, no sé, en vez de AEA, que se llame EA, y que salgan a hablar y que usen herramientas modernas de comunicación. O sea, esto no significa salir a decir, porque la presidenta, qué sé yo, con comunicación moderna, como lo hacen. Pero Diego, fíjate que acaba de salir Ignacio de Mendiguren a hablar esta semana, si no fue esta semana, sí, fue la anterior, y básicamente dio vuelta a su discurso completamente. Sí, él era obviamente uno de los representantes del mundo empresario más cercano al gobierno, que más comulgaba con las ideas del gobierno, y fíjate, ya se dio vuelta y dijo que este modelo está agotado. Evidentemente sí, hay algunos que se empiezan a animar, obviamente algunos que tienen más peso específico, ya sea propio o institucional, pero son muy pocos, sí. Y no hay una coordinación. No hay una coordinación de parte de... ¿Es el temor a que te caiga la FIP al día siguiente o que no te dejen importar un insumo clave para que produzcas y tengas que bajar la cortina? Exactamente. Lo mismo que la prohibición para publicar en diarios, bueno, a partir del... Claro. Vos como asesor de empresas, ¿qué opinas de que un funcionario del gobierno le da una orden secreta, porque no está publicado, que les dicen no pongan sus avisos en los diarios que a nosotros nos caen antipáticos?
¿Qué opino? Bueno, opino que es una barbaridad. Opino que es algo que no puede pasar en un país con reglas claras y con seguridad jurídica, pero claramente este no es el caso. Pienso que no puede pasar, no puede pasar. Las empresas internacionales, multinacionales, deberían tratar de apoyarse en justamente, digamos, esa cuestión de tener otros mecanismos a través ya sea de sus gobiernos, de sus representantes comerciales, de sus respectivos países, como para también tratar de ejercer algún tipo de diálogo, de conversación con representantes del gobierno para defender sus posiciones. No lo hacen. O sea que esto es la primera vez que pasa en Argentina, pero además es la primera vez que pasa, por lo menos, no sé, en América Latina, creo que en el mundo, porque una consultora colega de Venezuela, cuando yo le pregunté, mira vos, ¿y qué hacían las empresas cuando Chávez les ordenaba eso? Me dijo, no, pará, Chávez le cortó toda la publicidad de las empresas públicas, que son muchas, y son más todavía que en Argentina, a los medios no oficialistas, pero el tema de la publicidad de los privados con los privados en Venezuela es un tema de privados. Como en todo el mundo. A ver, es un tema entre privados, definitivamente. El gobierno, de hecho, bueno, si miramos el estudio, miramos para atrás en los últimos años, vemos que en general el público informado pedía mayor participación de los estados en la regulación de los mercados, ¿sí? En la regulación de la operación diaria de los mercados. Pero se entendía por regulación básicamente para establecer reglas claras. Claro. En este caso, en la Argentina se dio en los últimos años esta intervención mucho más potente del Estado, pero básicamente para establecer sus propias reglas. Claro. No reglas que ayuden al mercado a tener... Sí, o que hagan una especie de arbitraje entre, no sé, monopolios o que le ayuden al acceso a los mercados a gente que no lo tiene. Yo quiero que vean una comparación, porque es muy interesante. Esto es exactamente ese gráfico, ¿no? Cómo algunos países han caído, ¿no? Entre 2011, 2012 y 2013 en confianza general. O sea, porque ¿qué es la confianza? Es confianza en todo. No, esto es el consolidado entre la confianza en los 4 grandes grupos que te mencioné antes, que son mundo de negocios, gobierno, mundo de medios y ONGs. El consolidado te muestra que en 2011 Argentina estaba en el orden del 62%. Está en muy buen nivel. Interesante. En muy buen nivel. Muy buen nivel. Cae en el 2012 al 54% y después cae finalmente este año al 45% y está cerca del fondo del tarro. Exactamente, sí. Y parece no haber fondo. La verdad que está dentro de los últimos 5, están dentro del, no del top 5, sino del bottom 5. Y esto es una encuesta de público en general, pero si uno lo mira en público informado, en el público informado la caída es más fuerte todavía. Más fuerte todavía, exactamente. Que es el próximo gráfico, ¿no? Que se compara entre el público normal y público informado, es mucho más bajo todavía, que decir, a mayor nivel educativo, mayor la desconfianza. Pero es interesante acá, en el próximo gráfico, cómo la gente cree en las empresas, sobre todo en el mundo en desarrollo. En el mundo en desarrollo en general, sí, hay una confianza, un volver a apostar. Hubo como un rebote general de todos los niveles de confianza en el mundo. En los mercados desarrollados un poco más. Pero de vuelta, lo llamativo es como acá en la Argentina. Perdóname que vuelva siempre acá, pero creo que es el tema más importante. Vamos a contramano del mundo, o sea, el mundo se recupera todos sus niveles de confianza en nosotros. Pero yo creo que el dato es muy, muy importante. Este dato es muy importante porque si uno analiza que en algún momento, se supone, en el 2015, va a venir un cambio, ¿no? O sea, los datos de imagen del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya están haciendo suponer que no va a poder conseguir su reelección, por lo tanto, en el 2015, a más tardar, va a venir ese cambio. Y cuando venga ese cambio, va a haber que plantear un nuevo país. Y los empresarios, en este esquema, pueden estar preparando el terreno para que volver a ser los protagonistas, como lo son, insisto, como lo son en todos los países a los que le va bien, como lo hacen todos nuestros vecinos a los que le va bien, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, descartar México, descartar Venezuela, por supuesto, pero quiere decir que en ese nuevo escenario las empresas
tienen algo para decir. Tienen mucho para decir. Yo creo que están esperando ese momento. Yo creo que realmente están, no creo que estén esperando a un horizonte de acá a 2 años y medio. Creo que después de las elecciones, si se llega a confirmar lo que algunas encuestas están mostrando, que la encuesta de Management and Fit, o sea, no es una encuesta electoral, es una encuesta de imagen, porque ni sabemos quiénes se presentan del lado de la oposición, pero está mostrando que hay un fin de ciclo. Yo creo que si hay un fin de ciclo, por lo menos en estas elecciones, y el gobierno ya no tiene mayoría, ni siquiera con sus aliados, vamos a escuchar varias voces, a ver, no solo del empresariado, vamos a escucharlo de todos los sectores, pero los empresarios vamos a ver que van a empezar a levantar la voz. Otro dato en el próximo gráfico muestra esa brecha de la que hablamos, ¿no? De cómo la credibilidad en el gobierno se cae del 54 al 19 y cómo la credibilidad de las empresas también baja, pero mucho menos, del 63 al 52%, ¿no? Y genera esa brecha enorme, en donde, bueno, hoy por lo menos a la gente le cree. Un dato interesante, la transparencia es una razón clave para la desconfianza en las empresas. Corrupción, fraude es el factor más importante en el gobierno. ¿Cuándo se cerró esta encuesta? Esta encuesta se cerró en diciembre del año pasado. Diciembre del año pasado. Principios de diciembre. Si uno tiene en cuenta que el programa de la Nata empezó hace apenas un mes, ¿qué pronóstico tenés para la próxima encuesta? La veo complicada, porque además la Nata empezó su programa hace un mes, pero lo venía grabando, o venía por lo menos investigando desde la época que nosotros habíamos cerrado, seguramente. Creo que van a ser lapidarios. Claro, porque, insisto, transparencia es un problema para las empresas, pero corrupción y fraude para el gobierno. Completamente. Es la clave para generar desconfianza. Y no tengas duda que vamos a ver mucho más de esto en los próximos meses. Así que... un dato para tener en cuenta también interesante, en los países desarrollados hay más credibilidad en las pequeñas empresas, pero en los países emergentes creen en las grandes. ¿Por qué es eso? Es difícil de entender, la verdad que no termino de tener una respuesta para eso. Lo que sí me llamó la atención... En América Latina hay una mayor confianza en las pequeñas empresas. Por eso es lo que te iba a decir. En realidad en los países latinoamericanos hay más confianza en las pequeñas empresas, y en Argentina también, muy marcado. Se cree más, bueno, que creo que tiene que ver con esto mismo que estabas vos comentando antes, que es que las empresas no se animan a hablar. Y además sus políticas comerciales hoy tampoco son... digamos, no han sido por lo menos en pro del consumidor, me parece, ¿no? Uno mira lo que pasa en supermercados. No, además es muy terrible que tenga que venir el gobierno a decir: yo ordeno el congelamiento porque las empresas son malas. Claro. Y hay una porción de la población, de la sociedad, que compra eso. Claro, y que dice, bueno, si no viene el gobierno, si no viene Moreno a pegarles un par de gritos, a obligarlas a congelar, a mí me estarían matando. Y las empresas no le dicen: no, mira, macho, acá en la China, en la Cochinchina, donde quiera, la inflación la genera la política económica y no las empresas, salvo que sean monopolios y nadie los regule, ¿no? Cierto. Pero un dato interesante es que creo que no hay país en el mundo que tenga tan poca valoración por sus pymes. En la Argentina no hay regulaciones diferenciadas como en cualquier lugar del mundo para las pymes. Las pymes sufren la misma legislación laboral durísima de las grandes empresas. Las pymes no tienen ventajas crediticias, no tienen ventajas impositivas y están condenadas a fracasar o a que se las compren las grandes. Y las pymes en todo el mundo son las grandes dadoras de trabajo. Totalmente. O sea, las políticas de aliento de pymes en todos los mercados, no solo los desarrollados, los emergentes hoy, son muy fuertes, son muy fuertes. Claro. Y esto te estaría indicando que hay un margen para que las pymes o que algún partido político, que no existe prácticamente, diga: che, en nuestra plataforma vamos a darle una mano a las pymes. Habría un espacio para eso porque la gente les cree. Hay mucho espacio, falta que alguien empiece a ver estas oportunidades. Pero hay alguien que empiece a pensar un plan integral, digo, la realidad. A un tipo como, no sé, qué sé yo, un tipo, un Macri, por ejemplo, hablar de pymes le llevaría votos, porque la gente cree en las pymes. Es notable. Entonces, este estudio es interesantísimo. Bueno, después finalmente tenemos para ir terminando los distintos sectores, tecnología automotriz,
que los que tienen mejor y peor imagen, yo se lo voy diciendo, los bancos y servicios financieros están en el traste de la lista, y las tecnológicas y las automotrices están arriba. Alimentos y bebidas también están bien. ¿Esto es un tema argentino o es en todo el mundo? Igualmente se repite en todo el mundo. En todo el mundo. La única diferencia es que la Argentina tiene niveles más altos que la media mundial. La media mundial, por decirte, en tecnología, que ya hace 5 años que es cómodamente la número 1, está en el orden del 70 y, no me acuerdo si es 71 o 76, y en Argentina estamos en el 81, y todos estamos 6, 7, 8 puntos por encima. Mira, somos fetichistas de la tecnología, de los autos. Sí. Bueno, alimentos y bebidas en Argentina, yo creo que en Argentina tiene que ver con que hay mucha industria nacional en el tema de alimentos y bebidas. Sí. Vinos y licores también, te diría, creo que somos bastante. Y el otro punto que te quería mencionar, abajo de la tabla, servicios financieros y bancos, estamos por debajo también de la media mundial. O sea, estamos por encima en los que son altos y por debajo en los que son No llama la atención el caso de los bancos. No. Después de haber tenido la crisis 2001-2002 de los bancos, que todavía en esta más de una década no se hayan podido recuperar en imagen, no llama la atención. Bueno, y para terminar, los medios de comunicación, vamos a terminar con los medios de comunicación, en donde hay una media y en la Argentina está por debajo de esa media de confianza en los medios de comunicación, ligeramente, pero hay de todo, porque yo veo que de repente hay países desarrollados como Estados Unidos, que está parecido a la Argentina, hay países como Alemania que tienen gran confianza en sus medios, y hay otros países desarrollados también. Por ejemplo, estoy viendo Australia, no sé por qué, en donde la gente cree menos en sus medios. Ahí, mira, en este caso, cada caso es particular. El caso de la Argentina creo que es bastante obvio, pero tomás los Estados Unidos y viene así desde que empezó la crisis. O sea, el país que tiene los medios más combativos y la gente no les cree, más o menos. Más o menos. A los que sí les cree es a los países que denuncian hechos concretos de corrupción, por ejemplo, de lo que fuera, de fraude, y esos hechos se comprueban, ¿sí? En el caso de Estados Unidos no se nota el apoyo en términos de confianza, porque básicamente ellos deberían haber sido quienes denunciaron en primer lugar todo el tema bancario famoso, claro, de hace 5 años hasta ahora. No lo hicieron. Y desde ese momento nunca se recuperaron tampoco. Caso de Japón cayó tremendamente. Si vos ves, está en el 40%, sí, y eso fue por la crisis de Fukushima. Y en Argentina, sí, claro. O sea, también la gente en Japón le adjudica a los medios no haber advertido antes, exacto, los problemas. Bueno, también como si los medios pudieran advertir un tsunami, ¿no? Y en Argentina, antes de que se nos apague completamente la luz, y en Argentina, vos lo ves que tiene que ver con la guerra Clarín. Definitivamente, hay un desgaste de medios. Además, hoy uno dice la guerra Clarín-Gobierno, Gobierno-Clarín, y los pocos medios que quedan hoy son todos medios monopolio del gobierno y afines al gobierno. Bueno, nos echaron con la oscuridad. Ya así. Chau. Hasta la próxima hora de Maquiavelo. Chau.